toca a mí hacer hoy día es la parte del capítulo de semiología cardiovascular. Así como ustedes han hecho ya los dos capítulos de general y respiratorio, la semiología cardíaca es una cosa más que lo encuentran ustedes en su voz, en Padilla o en STIC, cualquiera de ellos. No necesitan nada, solo una simple lectura y se acabó. ¿Ya? Vamos a iniciar la clase. Ahí tienen ustedes, vamos a hacer un poco de recuerdo lo que es el corazón. Ustedes saben que el corazón hay dos partes, un corazón perfectamente dividido por la izquierda y uno por la derecha, un corazón izquierdo y un corazón derecho, aurícula, ventrículo izquierdo, aurícula y ventrículo derecho. Una aorta, que ahí lo tienen, con su callado y la arteria pulmonar. Y acá está la vena pulmonar, que sale del otro lado, ¿no? Las venas pulmonares, y tienen la vena cava superior y la vena cava inferior. Cuando hay alteraciones de los tabiques, decimos que hay CIA, CIB en ventrículos y CIA en aurículas. Comunicaciones interauriculares y comunicaciones interauriculares. Y cuando está unido normalmente durante la gestación la aorta con la pulmonar, una pequeña arteria, es el ductus arterioso, que durante la gestación se encuentra, y si eso permanece después del nacimiento, porque al nacer debe cerrarse con el primer grito, pero si eso no cerró, eso decimos persistencia del ductus arterioso o persistencia del conducto arterioso, ¿no? Si esta aorta no sale de acá, del ventrículo izquierdo, sale del ventrículo derecho, decimos que hay cabalgamiento de la aorta. Entonces ahí estamos hablando, esta se va para acá y la otra se va para acá. Transposición de grandes vasos, es la famosa tetralogía de Fallot, y hay otra serie de anomalías valvulares, etcétera, etcétera. Entonces, este es el corazón, que antes nosotros creíamos que era solo una válvula mecánica, una bomba mecánica. Ahora vamos a ver que no es así, ¿no? Porque el corazón está compuesto por células endoteliales en el endocardio y en el sistema vascular, está compuesto de miocitos, está compuesto de fibroblastos, está compuesto de neuronas. No se olviden que es el único órgano que tiene su propio motor, su propio sistema nervioso. ¿Cuál es? El nódulo sinusal. Es el único órgano que tiene un propio sistema nervioso que le da la frecuencia cardíaca. Cuando ustedes ya saben, cuando se altera eso, ya vienen los famosos bloqueos auriculoventriculares. Entonces, una frecuencia normal que es de 50 a 90 se transforma en una frecuencia menor de 40, 35, 32, con las consecuencias secundarias, ¿no? Los miocitos ya saben que tienen una función motora y endocrina. O sea que no es solo una contractibilidad la función del corazón, sino es motora y endocrina. Y como si fuese poco, es autocrina y paracrina, ¿no? Esto va a incluir la síntesis, almacenamiento y secreción del factor natriurético. Ustedes ya saben para qué sirve el factor natriurético auricular. Es que va a controlar la diuresis. Si no, ¿qué sería? Queda deshidratado, entonces el corazón va a quedar sin sangre, porque todo el plasma se filtra. Entonces este es un factor que controla también el papel osmótico del sistema sanguíneo, ¿no? Los componentes del sistema renina-angiotensina, que son responsables de la presión arterial, ¿no? Las catecolaminas, ¿no? Y por el endotelio tenemos nosotros el óxido nítrico que antes solo se creía que el corazón era un productor de óxido nítrico. Después el óxido nítrico se produce ahora en forma industrial. Es el único producto que se encuentra en ampollas y que es capaz de bajar presiones altísimas, presiones de 270, 250, con 140, 150 de mínima, que ningún producto lo baja. Con un goteo de óxido nítrico ustedes lo tienen controlado al paciente, ¿no? Y las endotelinas. Ahorita estamos en la era de las endotelinas, que es otra de las sustancias que es elaborada por el endotelio. Son vasodilatadores.
Entonces, todas estas sustancias que ya ustedes cuando estudien van a estudiar mucho lo que es la parte de endotelinas. Este más o menos como cultura. Miren ustedes los tamaños del corazón. El ratón tiene un corazón de sol 14 gramos. Miren cuánto late, 650 latidos por minuto en el ratón. Es un animal pequeñito. Mientras que la ballena tiene un corazón de 631 kilos. Su corazón es del tamaño de un toro, ¿no? Y su latido es 15 latidos por minuto. ¿Y cuánto vive un ratón y cuánto vive una ballena? ¿No? Las diferencias son abismales, ¿no? Entonces el corazón del hombre, ya diferenciándonos, pesa entre 7 y 15 onzas, 200 a 425 gramos. Va a ser el tamaño de acuerdo a nuestro tamaño físico, ¿no? Siempre se ha dicho que es un poquito más grande que una mano cerrada. Eso nos dicen desde secundaria, ¿no? Al final de una larga vida, miren cuánto es la importancia del trabajo del corazón, que más o menos en haberse dilatado y contraído, más o menos son 3.500 millones de veces en un promedio de vida de 70 años, ¿no? Miren ustedes el trabajo del corazón, y miren cada día el corazón más o menos late 100.000 veces. ¿Y cuál es su trabajo mecánico? El trabajo mecánico es de 2.000 galones, más o menos 7.571 litros de sangre por día. Es mejor que cualquier bomba que tienen ustedes en los edificios. Entonces es importantísimo el trabajo del corazón. Después de haber hecho esta revisión, ustedes tienen que pasar ya en la parte biológica a ver lo que es la historia clínica. La historia clínica, si ustedes lo hacen, tiene que ser, en primer lugar, acercarse al paciente. Yo nunca debo al paciente interrogarlo a 5 cuadras, un modo de decir. Yo cuando interrogo al paciente cardíaco tengo que ganármelo, tengo que acercarme, tocarle la mano, tocarle la frente, porque el paciente cardíaco es un paciente muy lábil. De por sí, ustedes van a ver la diferencia. No es igual un paciente neumológico, un paciente con otra cosa que un paciente cardíaco. El paciente cardíaco se prende de su médico, tal es así que yo tengo pacientes que me siguen 20 años, no me quieren dejar. Pero es porque ustedes tienen el acercamiento al paciente. No los cambia así tan fácilmente. Entonces ustedes tienen que evaluarlo bien, con qué fin yo me acerco al paciente para hacerle un interrogatorio meticuloso, ¿sí? Que se sincere conmigo, preguntarle las cosas sutiles que yo quiero saber. Ustedes muchas veces tienen errores en las historias clínicas. ¿Qué tiene, señor? Allá, chao. Ustedes tienen, según les enseñó el doctor Díaz, en fisiopatología, 80.000 signos para preguntarle. Yo no debo preguntar al paciente solo fijándome en la parte cardíaca, porque de repente simula una parte cardíaca y el paciente tiene una neoplasia, o tiene un problema pulmonar, o tiene un problema endocrino. Entonces ahí está la ventaja de que yo tengo que ser muy sutil con los pacientes. No puedo ser así una historia clínica a la loca. El paciente me puede decir 40 cosas y después empieza a contarme su vida, que viajaba a tal sitio. Yo lo dejo y lo corto, porque puedo estar toda una mañana y me cuenta toda su vida. Entonces yo, señor, un momentito, quiero saber esto. Entonces ustedes lo van encuadrando, enfocando, es el modo de conducir cuando ustedes ya se ganaron al paciente. Entonces la toma de la historia clínica tiene que ser casi artística, porque así es como ustedes lo van a transcribir en la hoja, que es importante que todo el mundo lo va a ver, para que ustedes puedan llegar así a sus síndromes y al final a un probable diagnóstico. Ya les han dicho hasta el cansancio que la semiología les da más del 90% de diagnóstico. Yo lo he demostrado a mis alumnos. Yo me acerco a cualquier paciente. El peor error es que ustedes tengan la historia. Yo ya les he dicho, no es por insultar a nadie, pero hay historias en los hospitales que es hecha por alumnos de San Juan, alumnos de San Martín, muchas veces, que no están bien orientados. Yo me felicito de que ustedes están bien orientados y, por ejemplo, Villarreal y San Marcos, que no tienen la tutoría de ustedes, es de sacarse el sombrero, porque los chicos solitos, algunos, no todos, van y se autoentrenan y están preguntando, ¿no? Y ustedes, desgraciadamente, estamos
estos dos últimos ciclos recibiendo mucho problema, porque no quieren asistir a la práctica, piensan que van a ser médicos estudiando el libro o atendiendo una clase. En la clase se les da las pautas, pero muchos vienen a dormir o no vienen, como el caso del día. Entonces asistan. Los pacientes que ganen 1, 2, 3, 4, en cardiología van a haber poquísimo paciente. A veces nos toca la rotación y no hay pacientes. Entonces traten de preguntar a sus compañeros, ¿qué paciente has visto? La gente está muy desinteresada. Traten de preguntar. Solo tienen pacientes, los que nos ganan en pacientes ahorita es el 2 de mayo, desgraciadamente. Y no desgraciadamente para nosotros, pero para los pacientes bien. Porque mi hospital, que fue uno de los que primero operaba corazón hace 30 años, ahora hay una dejadez tremenda. Tenemos 14, 15 cirujanos que no les gusta operar, pese a que hay sí hay plata. Y el que está operando bien de sacarse el sombrero es el 2 de mayo. En el 2 de mayo nuestro ex residente, el doctor Peralta, porque fue residente nuestro, se fue allá y está operando 2, 3 semanas. Y ahorita acaba de hacer un convenio que va a albergar 1000 pacientes, dice, hasta el próximo año para operar. De sacarse el sombrero, porque ustedes verían pacientes con estenosis mitral que se mueren, lo vemos morirse. Es una vergüenza. ¿Para qué me hago cirujano si no quiero operar? Me da miedo. La complicación, tiene que haber complicaciones. Si no, ¿cómo aprendo? Uno se me moriría, mañana ya la mitad de pasado ya no tengo ni uno. Pues, pero así se hace todo el mundo. Tienen miedo. Da miedo, ustedes verían cirujanos, tenemos 22 cirujanos. Ven una obstrucción intestinal, nadie quiere entrar. Viene a la guardia, que lo vea la guardia al siguiente. Viene al siguiente día, no, a pabellón. Van a pabellón, vamos a estudiarlo. Un eco, 2 ecos, 3 ecos, tomografía. No es así. ¿Qué quieren operar? Apéndice, vesiculita. ¿Para qué se hicieron cirujanos? Tienen que exponerse, tienen que arriesgar. Para eso yo converso con la familia. Es un caso delicado, yo voy a entrar porque solo 2 cirujanos tenemos generales en el hospital, y así deben estar el resto de hospitales, que se atreven a operar cualquier cosa. Entran por apéndice, se encuentran con un tumor y salen, pues, porque saben. Pero los otros no, que es una apendicitis. Para eso han estudiado tanto. Los cirujanos de todas 5 años de especialidad. ¿Y qué están operando? Da vergüenza. Varices. Pregunten. 5 años para. Entonces es importante estas cosas. En cardiología como en respiratorio, ustedes van a tomar síntomas que son imprescindibles, no pueden faltar. Entonces ustedes ya llévenlo en su cabeza, no puede faltar disnea. Disnea, que es necesidad de aire, falta de aire, no puede faltar en un interrogatorio. El paciente no me dijo en ningún momento disnea, pero yo le digo, ¿cómo se cansa? Porque no va a decir, señor, ¿tiene disnea? El paciente no sabe, muchas veces. Entonces yo tengo que ponerme a su nivel significa que yo le hablo en su idioma. ¿Se cansa? Que es diferente, el cansancio que yo lo traduzco en disnea, ¿no? Dolor de pecho. Tiene que ver dónde le duele el pecho. Doctor, le duele. Segundo síntoma, dolor de pecho. ¿Dónde le duele? No sé. Pecho dividan ustedes. Si es para corazón, en 3 partes. Y si es para pulmón, 6 partes. Lóbulos superiores, medios e inferiores, o tercio superior, medio e inferior. Inmediatamente ustedes tienen que aprender a traducirlo. Y ustedes han hecho anatomía, han hecho todo. Es como una chica de medicina que me diga, no sé cocinar. Somos técnicos del más alto nivel y no van a saber hacer un huevo, no van a saber una sopa, no van a saber hacer un estofado. ¡Qué vergüenza! Pues. No saben comer, entonces. El médico tiene que saber de todo. Desde limpiar un baño, desde barrer, todo. Somos los técnicos más altos. ¿Usted sabe cómo se prepara un jabón o no? ¿Un jabón cómo se prepara? ¿Sabe? No tengo trabajo para medicina, me voy a una jabonería. Un poco de grasa, lo hago hervir, le echo sal de soda y hasta el jabón. Eso lo han hecho en bioquímica. Fermentación alcohólica, ¿saben ustedes cómo se produce un alcohol, un vino, un pisco? No somos técnicos de altísimo nivel. Entonces, pues, dolor de pecho. No debe faltar. ¿Qué lugar de pecho le duele? Le duele acá y estoy pensando en corazón.
y es un problema respiratorio. Entonces es importante la ubicación. ¿Cómo es el dolor? Dolor opresivo, dolor punzante, un dolor tipo, me puede decir un dolor tipo de vez en cuando, con la tos, cada uno tiene su significado. Palpitaciones. Todos acá tenemos ruidos cardíacos, pero no los sentimos. Una palpitación es cuando ustedes empiezan a sentir. Por ejemplo, si en este momento se aparecería el doctor Jara, yo me empieza a palpitar el corazón, empiezo a sentir ya palpitaciones del corazón. Ahorita estoy tranquilo. Nosotros muchas veces, cuando después ustedes el rato del examen mañana, van a estar con palpitaciones, su corazón ya lo empiezan a sentir hasta el cuello. Entonces, esas son palpitaciones. Mareos y síncope. Cuando le diga el paciente cefalea, es sinónimo de mareos, es sinónimo de cefalea. Hay que ver lugar de cefalea. Si es occipital, si es frontal, si son temporales. Síncope. Síncope es frecuente en cardiología. Y el síncope no es sino una traducción de falta de oxígeno o falta de sangre. ¿A nivel de dónde? Del cerebro. Eso será en bloqueo, será en una serie de casos en infartos, en taquicardias, en bradicardias. Es frecuentísimo encontrar los síncopes. Tos y hemotisis. La tos, ya saben ustedes por semiología respiratoria, que es un síntoma secundario a cualquier problema de humedad a nivel respiratorio. No falta esta tos también, pero es seca en cardiología. Y la hemotisis, dirán, ¿y por qué hemotisis? Hay hemotisis. Hay en cardiología, hay desde esputo hemotoico en las hipertensiones pulmonares, en el edema pulmonar, en las neumonías también hay. Pero lo más frecuente es las hemotisis, que son cuadros abusivos de sangrado, de hemotisis, de hemorragia. ¿En qué? En la estenosis mitral. Acuérdense, la estenosis mitral. Ahora, cuando hablemos de valvulopatía mitral, porque yo voy a hacer ese capítulo, vamos a ver por qué. Fatiga, nicturia, poliuria y posición de cuclillas. Vamos a ver lo que es fatiga. Muchos están acostumbrados ustedes a poner, el paciente está con fatiga. Confundimos fatiga con cansancio y no es así. Fatiga es un estado del paciente crónico, un paciente de larga data que tuvo un problema o neurológico o acompañado cardiológico con neurológico. Es un paciente que tiene muchos meses ya de evolución crónica, ¿no? Y nicturia y poliuria, este es un síntoma específico de cardiología. Acuérdense, nicturia y poliuria. No es nocturia. Nocturia y poliuria es típico del paciente con patología renal. Y nicturia y poliuria es típico del paciente orina en la noche porque tiene insuficiencia de ventrículo izquierdo y es el primer síntoma que se presenta en el paciente. No se olviden de preguntar. Ya tienen ahí otro diagnóstico. La posición de cuclillas. El paciente se pone en cuclillas para presionar su diafragma. Esto es en las cardiopatías congénitas crónicas, tetralogía de Fallot, una serie de enfermedades en los cianóticos. La ronquera no es otra cosa que yo me vuelvo ronco, no por hablar, sino me vuelvo ronco porque me presiona. ¿Quién está cerca acá? Vimos la primera foto, el callado de la aorta. Otra cosa, ¿quién presiona acá? Cuando crece el aurícula izquierda. Entonces son dos de las cosas que les van a dar ronquera. El callado de la aorta en los aneurismas de aorta, torácico o aorta del callado, y los crecimientos de aurícula izquierda, en los casos de estenosis mitral. ¿Por qué? Porque estos van a presionar al nervio recurrente laringio izquierdo. Entonces produce. Yo he tenido pacientes así. Viene un paciente con ronquera, lo veo y le diagnostico y le digo, tienen que operarse. Tiene un aneurisma tremendo, se va a la clínica Javier Prado, no cree a veces la gente. Entonces le dice, tienen cáncer de laringe y lo tratan como cáncer. A los meses me lo regresan, a los 2-3 meses con una anemia brutal, disneico.
Le dije, ¿quién lo ha estado viendo? ¿Por qué no lo han traído? Hay que operarlo. No, ya no lo quieren operar. Se murió a los 2 meses. Y van y al médico que le dicen en Zárate, se ha muerto de cáncer de laringe y él pone cáncer. Lo ha estado viendo el doctor Sandoval y este médico me conocía. Al siguiente día me llama, me dice, le he dado carta de función a tu paciente que estaba con carta. Le dije, yo no puedo ver de cáncer de laringe, ese paciente tenía una alergia. ¿Cómo me engañaron los pacientes? Entonces mucho confunde. Y vamos al médico de una clínica que le engañó. Entonces la ronquera está dado por esto, no está dado por ningún cáncer. El edema ya ustedes saben, el edema es típico de la extravasación interna del plasma que va a hinchar. Cuando es de miembros inferiores, es de miembros inferiores. Cuando hay ascitis y un poco más, ya se llama nasarca. Acuérdense que la nasarca es desde la punta del pie hasta la punta del cabello. Hay algunos que dicen, tiene nasarca. Y después dicen, doctor, también tiene pericarditis. Doctor, tiene un derrame de todo. Pero si la nasarca es general. Hay agua en los ojos, agua en los pulmones. Pueden encontrar pericarditis, pueden encontrar algo en el cerebro. Entonces no es raro, la nasarca es general. Acuérdense. No es por partes. Y hay casos que tenemos la cianosis. Pacientes cardíacos con cianosis, que son los típicos pacientes que son con hipertensión pulmonar o pacientes que nacen con transposición de grandes vasos que al final, al comienzo lo dijimos nosotros, ¿no? Ahí está la famosa disnea. Vamos a describir la disnea en forma rápida. La dificultad respiratoria que causa sensación desagradable, falta de aire, nada más. ¿Qué es la disnea? Falta de aire, sed de aire, respiración difícil. ¿Cómo puede ser? Puede ser aguda en los niños o en ciertos jóvenes. Hay cuerpos extraños, se pasan bolitas, botones, etc. Las costureras, mucho que agarran los botones, a veces se lo pasan y se va por la tráquea, entonces hay que sacarlo. Cuadros alérgicos, asma, ya ustedes han visto. En las arritmias también se puede dar cuadros de disnea, ¿no? Infarto, en el tromboembolismo pulmonar, fallas del ventrículo izquierdo. Y la crónica, insuficiencia cardíaca, pues. No puede faltar en la insuficiencia cardíaca la disnea. Lo que hay que ver, vamos a terminar viendo qué tipo de disnea es. Enfermedad obstructiva crónica, ¿no? Y según su aparición puede ser de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de mínimos esfuerzos y la disnea de reposo. Cada disnea tiene una calificación, eso lo vamos a ver al final, ¿no? Porque hay gente que estudia a nivel de la parte americana y de la parte europea y le han dado ciertas características de esto. Causas de disnea, puede ser por la activación anormal de los centros respiratorios y según su etiopatogenia puede ser de origen respiratorio causado por hipoxia, puede ser de origen cardíaco, disminución del gasto cardíaco, hipoxemia sistémica, como de origen hipóxica. Y esto lo ven ustedes fácil. Cuando se muere algún paciente, la familia empieza o la esposa empieza a llorar, ¿no? Entonces está tomando poquísimo oxígeno, está tomando más CO2, entonces se desmaya. Esas disneas producen incluso desmayos, producen pérdida de conocimiento. Pues abran el campo del aire y se acabó. Eso es importante. El resto ya es por disminución del gasto cardíaco. No se olviden, en toditita las patologías cardíacas hay disminución de gasto cardíaco. Por eso se llama insuficiencia cardíaca, que puede ser aguda o crónica, ¿no? Pero en todas hay bajo gasto cardíaco, en todas, ¿no? Puede ser de origen humoral. Antes decíamos que solo es en las mujeres, ahora es en mujeres y hombres, porque antes ambos son maltratados ahora. En algunos casos las mujeres maltratan al hombre, pocas veces el hombre maltrata a la mujer, por las leyes que se han dado, ¿no? Entonces se da todo esto, ¿no? Hay aumento del CO2 y disminución del oxígeno en el medio interno. De origen metabólico, cuando hay necesidad de incrementar la oxidación y el gasto energético, ¿no? Después tenemos cuál es la fisiopatología de la disnea. Hay causas mecánicas, cuando hay obstrucción de vías aéreas, o patologías restrictivas, agudas o crónicas que estimulan
respiratorias que tienen que compensar. ¿Cuáles son los síntomas de las causas mecánicas? Estridor, retracción y tiraje. Ya ustedes han aprendido en la parte respiratoria a ver lo que es un tiraje costal. Ya nadie les puede engañar en eso, ¿no? Y cambios, cuando hay cambios gaseosos, hipoxia, cuando están ustedes metidos en lugares donde no hay oxígeno, se meten a cuevas, a carros cerrados, ¿no? Hipercapnia, ¿no? Estimulan los centros respiratorios por los quimiorreceptores del tallo neurológico, estimulan el centro respiratorio y va a aumentar la respiración. Si hay oxígeno se salvan, si no mueren por asfixia, ¿no? Hay una línea respiratoria que se da a nivel cerebral, ¿no? Y con trastornos en la membrana alveolo-capilar. Este tipo cerebral, cuando el centro medular, ustedes saben que esto regula la frecuencia y la profundidad según las necesidades, o toma de CO2 con intercambio de oxígeno. O también se puede dar en acidosis metabólica con la toxicidad de la aspirina. No se olviden que tomar mucha aspirina puede causar estos problemas. Desgraciadamente en cardiología o en medicina hemos tomado en hablar que la aspirina es salvadora de infartos. No sé quién inventó eso y todos los cardiólogos damos aspirina. ¿Vale? Con presión, toma su antihipertensivo, aspirina. Evitar los trombos, evitará un trombo la aspirina. Si hay pacientes que igualito les da infarto con la aspirina. O toman la aspirina nomás. Es decir, igual que la propaganda electoral, los laboratorios por medio de sus charlas, todos nos meten en la cabeza cada cosa que nos obligan a, y nosotros estamos convencidos ciegamente de que así es. Yo no doy aspirina. Solo se debe dar aspirina como antitrombótico en fibrilación, cuando el paciente sufre mucho taquicardia, cuando el paciente ya le dio un infarto, ahí sí, pero si no, no tiene objetivo. Entonces es importante eso, ¿no? Anomalías de la bomba ventilatoria, ¿no? Cuando determina la frecuencia respiratoria y la frecuencia y la profundidad respiratoria. Esto se debe a cómo capta el sistema nervioso central por medio de sus nervios y músculos, ¿no? Anomalías alveolo-capilares, esto lo han hecho ahorita, ¿no? Tromboembolismo, neumonías, alveolitis, son todos anomalías al nivel del sistema respiratorio. No se olviden que cada alveolo es un ovillo de arteriolas y venas, donde se da la difusión de oxígeno y se transfunde el CO2, ¿no? Son ovillitos pequeñitos. Y si esos ovillitos colapsan, también trastornan al sistema cardiovascular. Hay disnea de bajo gasto y disnea de gasto alto, ¿no? De bajo gasto, ¿cuál será? Cuando hay trastornos en la presión telediastólica, falla retrógrada, ¿no? Y cuando se da el reflejo de Hering-Breuer. ¿Qué es el reflejo de Hering-Breuer? Cuando hay un aumento del volumen capilar y la inspiración está inhibida, ¿no? Y de bajo y alto gasto, cuando hay incremento del ácido láctico y el CO2, que van a estimular las zonas reflexógenas del sistema nervioso central. Esto es en pacientes que tienen problemas de cardiomegalia, hepatomegalia, ascitis hidrotórax, ¿no? Que van a afectar la expansión pulmonar. No se da una buena ventilación pulmonar y se va a producir esta disnea, ¿no? Tienen ustedes disnea de gasto alto, que hay poco oxígeno y hay mayor resistencia venosa periférica en el caso de la anemia, por ejemplo, la tirotoxicosis y en los CHAN. No se olviden que ahora ustedes se van a enfrentar a bastante CHAN, entonces ya tienen que estar ustedes viendo que ahí hay gasto alto. Los pacientes que tienen insuficiencias renales crónicas, terminales, los pacientes que están sometidos a hemodiálisis, ¿no? Gasto normal, falla en incrementar el volumen minuto y capacidad para extraer y usar el oxígeno, en el metabolismo anaeróbico y en la acidosis metabólica, que lo acaban de ver ustedes. Mañana dan examen de esto, ¿no? Y con gasto bajo, el flujo anterógrado está reducido. Hay un incremento de la presión de llenado, aumenta la presión retrógrada de los vasos pulmonares y a los alveolos se encharcan. Entonces tenemos esto en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la insuficiencia mitral
y en la isquemia miocárdica. Todos estos casos están en el gasto alto. Y estas son las presentaciones de disnea. Tenemos disnea de decúbito, que es la disnea típica cuando uno se acuesta, ¿no? Aumenta el retorno venoso, y esto se mejora cuando yo me pongo almohadas o me pongo de pie, la disnea de decúbito. Hay la ortoneociclonea, que es una disnea que me da en forma supina, ¿no? Cuando yo descanso, la disnea se termina, ¿no? Esto es típico del infarto de miocardio y la insuficiencia del ventrículo izquierdo, cuando el paciente tiene enfermedades crónicas del corazón. La trepomnea, que lo acaban de hacer ustedes en la parte respiratoria, no es sino cuando el paciente en decúbito lateral izquierdo, donde está el derrame, tiende a acostarse eso para entrar la otra parte contralateral libre, ¿no? Cuando hay insuficiencia del ventrículo izquierdo con ventrículo derecho suficiente, cuando no hay insuficiencia cardíaca derecha, si no, no se da esto. La paroxístico nocturna, esta es típica, apréndanse esto no se deben olvidar, porque esta es pregunta que lo ponemos en el examen hasta de residencia, y en el UNAM también se lo pone, todos los años, y aprueba poquísimos. ¿Qué es disnea paroxística? Y se les pone 3, 4, 5 definiciones. La disnea paroxística es cuando yo me acuesto y exactamente a las 2 horas, un poquito más, un poquito menos, me obliga a levantarme, ¿no? Empiezo a tener disnea, yo me acuesto y empiezo a tener disnea exactamente más o menos en ese tiempo, 2 horas. Es la disnea de paroxística nocturna, ¿no? Cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, cuando hay edema pulmonar, ¿no? Es sibilante, ruidosa, húmeda. La polimia ya saben que es cuando la tatimia, cuando hay una disnea en posición erecta, y la periódica ciclopnea cuando hay momentos de disnea y momentos de taquicardia, ¿no? Y apnea, unos 15 segundos. Esto es causado por insuficiencia cardíaca, cuando hay hipertensiones no tratadas, hipertensión arterial y edema pulmonar. Es las disneas típicas. Ya estas son disneas especiales que lo acaban de hacer ustedes, las disneas de Raystock, que hay fases periódicas de respiración y de apnea, ¿no? Cuando hay disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios, ¿no? Insuficiencia cardíaca, cuando hay ingesta de sedantes o cuando hay ingesta de drogas también, ¿no? O cuando hay hipertensión intracraneal, también se presenta esto. Sí. ¿Cómo? Sí, 5. Tenemos la respiración de Kussmaul cuando hay aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria. ¿Con qué fin? Con el fin de bajar el CO2, ¿no? Esto se presenta en la acidosis metabólica, en los estados comatosos y en algunas encefalopatías, sobre todo en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Esta es otra de las cosas que les decía que no puede faltar, el dolor torácico. Son molestias intensas, a veces continuas, o a veces paroxísticas, que duele el tórax. Lo que nos interesa es ubicación del dolor y tipo de dolor, no se olviden. Entonces puede haber dolor torácico no cardíaco, en el caso de, puede haber en la pared de mamas inflamadas, puede haber tumores, por eso es que es importante examinar al paciente. Nunca se acostumbre ni en respiratorio ni en cardiología al paciente examinarlo sobre la ropa. Hay algunos colegas, ustedes no le van a llamar la atención porque ya son gente de peso, que encima de la ropa examinan, no sé qué oído tienen, ¿no? Pero un frote se les puede pasar. Rozan con la ropa y piensan que es un frotito. Tiene que ser en piel. Siempre acostúmbrense eso, no tengan la mala costumbre que ven a veces. A veces se nos va a los profesores. Puede ser por mialgias, en personas de edad, el pecho duele y a veces se lo confunde con infarto cuando hay herpes zóster, y eso lo tenemos en nuestros padres, en nuestros abuelitos.
me duele el pecho, llévelo un infarto. Y ni siquiera se dieron el trabajo de levantarle la chompa y verle con una lesión tremenda que sigue los arcos costales. El episodio sigue los nervios de los arcos costales. Es dolorosísimo, dura un mes el tratamiento, ¿no? Fracturas, a cada rato hay fracturas que se confunden y con infartos, inflamación de cartílagos, gente que levanta peso. Usted ha levantado peso, siempre preguntarle, ¿no? Puede ser un dolor pleurítico, ¿no? Ya han visto ustedes ahorita en el capítulo del pulmón o del mediastino, traqueobronquitis, cuerpos extraños, o puede ser abdominales, hernias del hiato esofágico, ¿no? En esas pacientes ustedes se fueron a comer rapidito por venir a clases, tragan aire porque están hablando, una aerofagia les puede producir un dolor, úlceras de la pequeña curvatura gástrica, pancreatitis aguda, confunden mucho hasta en el electro sale distorsionado, ¿no? Y se confunde con infarto, y es una pancreatitis aguda. Para eso está la semiología, pues que les decía que la semiología nos conduce bien al diagnóstico. Sistema nervioso también. Fischer, que es un estudioso, un médico estudioso, neurólogo, veía que sus pacientes antes de darle una convulsión, una aura de epilepsia, presentaban angina de pecho, ¿no? Entonces no confundamos, no lo van a ver de repente esto, pero él lo describe como parte de bibliografía ahí. O puede ser un dolor torácico psicógeno, pues ya les decía, acá está mal, hay que corregirlo ya, porque pueden ser ahora de origen masculino y femenino, porque ahora poco le da a las mujeres este psicógeno, más tenemos los hombres, ¿no? Entonces se ha invertido un poco. O puede ser de origen neurótico, ¿no? Estrés, pubertad, también exámenes, menopausia, en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, ¿por qué? Porque el corazón crece, no se olviden. El corazón del hipertiroideo tiene taquicardias, entonces hay estimulación del pericardio, entonces por eso hay dolor de pecho, ¿no? O dolor torácico puede ser no primitivo en la hipertensión arterial, porque crece el pericardio, en la obesidad por la compresión, en diabetes, en policitemia. ¿Qué es la policitemia? La policitemia no es otra cosa que el incremento exagerado de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Nosotros tenemos 10, 11 o 12. En la altura las pacientes o las personas normales tienen 18, 20, 22 y 24 de hemoglobina. ¿Y con qué fin? Con el fin de captar más oxígeno, no se olviden. Porque yo me voy a Huancayo, me voy a Cerro de Pasco, no me voy a tomar oxígeno, ni me voy a estar mejor, me voy a tomar más CO2. Porque cuando ustedes llegan al Cusco, se van de acá a la puerta corriendo y se cansan, porque no hay oxígeno, porque la presión atmosférica es mayor, allá el oxígeno lo tiene aplastado, botado. Entonces, para sus pacientes, cuando tengan ustedes, los pacientes tienen que estar de preferencia a nivel del mar, todos los pacientes cardíacos, porque arriba no hay oxígeno. Eso tienen que aprenderlo. Puede ser un dolor torácico primitivo, una enfermedad coronaria, que es netamente primitivo el dolor torácico. Puede ser por problemas de pericardio, procesos inflamatorios, pericarditis, como sin derrame, ¿no? Y en el miocardio, esfuerzos exagerados. No se olviden los golpes de timón, ¿no? Golpes de pecho en los boxeadores. Inflamación, puede haber extrasístoles, distensión brusca de las cavidades, ¿sí? Y la enfermedad coronaria, pues en el infarto. Puede haber también dolor torácico ya primitivo, de causa vascular, cuando hay, les decía, aneurismas de aorta. Puede ser de aorta torácica o aorta abdominal, los dos tipos de aorta, que no es sino ruptura de las membranas y la aorta se vuelve como un globo. Problemas de arteria pulmonar, en hipertensión pulmonar, y patología de las venas cavas, que eso ya ustedes lo conocen, ¿no? ¿Qué son palpitaciones? Ya les dije, la percepción de latidos del tórax y cuello, se puede dar por esfuerzo, post ejercicio, en la insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, angina, ¿no? El tratamiento de una palpitación de reposo. O puede darse por arritmias, en las extrasístoles, en la taquicardia auricular paroxística. ¿Qué es la taquicardia sinusal?
La taquicardia sinusal es cuando yo tengo latidos menores de 150 y eso lo puedo tener por emoción, porque corro, porque subo escaleras o porque lo veo al doctor Jara. Entonces son 150 latidos nomás que me da. Pero ya si tengo una taquicardia auricular paroxística, ya los latidos van mayores de 150, 150, 180, 200, 250 y 300. Me siento morir. ¿Por qué? Porque el corazón empieza a latir y ya no sube sangre al cerebro, no sube sangre al riñón que está reclamándole sangre. Entonces yo me siento mareado, no veo bien. El paciente que le da una vez una de estas taquicardias jamás se olvida, porque como sea arrastrando se sale a una pista, toma un taxi y se va al hospital porque ve que la vida se le va. Este se puede tratar con dos formas, una con ampollas, no hay otra forma, ponerle su ampollita de verapamilo o digital, y otra con choque eléctrico. Pero para poner el choque eléctrico no se les vaya a ocurrir como hay algunos internos que ven, no está el residente, no, ¡pah! Y lo terminan matando al paciente. No lo matan por la fibrilación ni por la taquicardia, sino lo matan por la descarga eléctrica. Para poner descarga eléctrica tienen que llamar al anestesiólogo. El paciente tiene que estar sedado. Acuérdense, no se les vaya a ocurrir, ven el aparato en emergencia y de frente lo aplican, no es así. Todas esas cosas hay que decirle. Y otra cosa es la fibrilación auricular. Una fibrilación auricular es una arritmia completa. Dum dum ta ta ta, dum 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 ta 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 ta, dum dum dum. Completa, ustedes escuchan eso, es una arritmia completa la fibrilación auricular. Nada que ver. ¿Ya? Bueno, esto para que vean qué es bradifilmia, ¿no? Cuando es de bajo rango y tactifilma por encima del rango. Ya sabes cuáles son. Bradicardia relativa cuando hay fiebre, ¿no? No sube el estimado en fiebre tifoidea, puede haber bradicardia y gripes. Siempre cuando hay fiebre, no se olviden que aumenta 10 latidos por minuto y por grado, ¿no? Si yo tengo 38 grados, ya no tengo 80, tengo 90 de frecuencia. Entonces hay modos indirectos también de reconocer la fiebre. ¿Qué son? Palpitaciones, ya les dije, la sensibilidad se acompaña de mareos, dolor de pecho, disnea. ¿Qué es mareo y síncope? ¿No? Mareo y síncope, les decía, es cuando ocurren manifestaciones benignas y no graves en enfermedades vestibulares, en epilepsias, puede ocurrir como manifestaciones benignas. Y en el corazón hay mareos y síncopes cuando hay arritmias, paro cardíaco, estrés con bajo gasto, estenosis aórtica, tetralogía de Fallot, síncope del seno carotidio, estenosis pulmonar grave, hipertensión pulmonar primaria y bloqueo de tercer grado. El bloqueo de tercer grado es cuando ya no trabaja el nódulo auriculoventricular, que es el que da la frecuencia. Este se calcifica o sus ramas están calcificadas y ya no pasa la corriente eléctrica, entonces mi frecuencia cardíaca se va de 60 o 50, que es lo normal, se va a 30, 28. No sube sangre, era mi cuadro sincopal, ¿no? Más si soy un abuelito de ustedes, me dicen, anda a comprar pan temprano, rápido, que ya me voy a la universidad, se va a la panadería, no regresas. Le dio una síncope, una crisis sincopal, ¿no? Porque no hay irrigación en el cerebro. Por eso ya ustedes se acostumbran a tomarle a sus abuelitos, ustedes tienen todos tensiómetros, todos estetoscopios, tómenle la presión, siquiera una vez a la semana, y tómenle la frecuencia cardíaca. Se van a dar con la sorpresa que alguno de ellos ya está haciendo frecuencias muy bajas, está haciendo bloqueo de tercer grado. Y eso se trata con marcapasos. Ahora hay marcapasos cómodos, se le pone y se acabó el mundo, ¿no? Quedan bien. Y la tos y hemotisis que les decía antes, que se presenta la hemotisis en la estenosis mitral, en el edema pulmonar agudo, en la enfermedad pulmonar aguda, ¿no? En crecimiento del vértebra izquierda y pulmones intestinales. Y este es el otro diagnóstico, el otro síntoma que les había dicho, que es la fatiga. Miren ahí lo que dice, síntoma difícil de evaluar, y a veces lo empleamos nosotros comúnmente, está con fatiga. Ya saben que no es así. Esto indica gasto cardíaco bajo, astenia neurocirculatoria, se llama el síndrome de la costa. Acompaña cardiopatías o valvulopatías de tipo crónico, les había dicho de antes, ¿no? Y la nicturia y nocturia, el síntoma temprano,
que es el aumento de la presión en la aurícula izquierda, en insuficiencia ventricular izquierda, se da en la estenosis mitral. El mecanismo es hasta ahora desconocido. Nadie ha estudiado por qué, pero se sabe los efectos, ¿no? Posiciones glucleas, la tetralogía de Fallot, que ya les dije, ¿no? Para liberar la línea, y la ronquera, ya les dije, crecimiento de aurícula izquierda, aneurismas de aorta que presionan el nervio laríngeo recurrente izquierdo, ya lo vimos eso. Edema, hinchazón, acumulación de líquido en el intersticio, tumefacción general, anasarca si es generalizado, ¿no? En el cardíaco, en el paciente cardíaco el edema es blando, pero después se organiza y se torna duro. Se debe a la insuficiencia cardíaca derecha. No se olviden que primero en el paciente es insuficiencia cardíaca izquierda. Una vez que se agotó, regresa a la derecha y empieza el paciente a hacer toda la sintomatología de una insuficiencia cardíaca derecha con edemas, ascitis, hepatomegalia, ictericia, etc. ¿No? El edema se hace evidente cuando hay 10% de líquido en el estroma de líquido conjuntivo, ¿no? Se manifiesta, ya saben, por localización de tumefacción difusa, ¿no? De origen, si el edema es de origen venoso, estamos frente a una flebitis o a varices. No nos confundamos. Este edema es localizado en piernas, puede ser en una sola veces o en las dos, ¿no? Es edema frío, azulado, obstrucción mecánica. Y por varices es frío con fovea. Siempre que quieran ver edema en miembros inferiores, no se toca como niña. Presionen el dedo ¿contra cuál? ¿Qué hueso se llama? ¿Ah? En la pierna, contra la tibia, pero con ganas. Se presiona bien para que vean ustedes y puedan decir la fovea, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, ¿ya? Y puede darse por tromboflebitis. Cuando es inflamatorio, hay calor, rubor, dolor, es una tromboflebitis que también no se debe pasar en nosotros las tromboflebitis. Eso lo van a hacer con la doctora la clase, ¿no? Y cuando es color blanco, brilloso, se llama flegmasia de Alba-Döllex, ¿no? El edema puede ser localizado cuando es subcutáneo. Miren, la fovea se mide por cruces, 1, 2, 3 o 4 cruces. Y general, cuando es cardíaco, puede haber edema de tipo renal, hepático y carencial. Hay que saber diferenciarlo, ¿no? Esto es lo que les decía. Hay 2 escuelas en el mundo que se reúnen los cardiólogos para... Hay la escuela americana y la escuela europea. En la escuela americana, el New York Heart Association, que es NIA, las siglas, en las historias ustedes van a verlo, estas siglas, NIA, ¿no? Dice que hay clase 1, NIA clase 2, NIA 3, NIA 4, ya no ponen clases, sino NIA 1, NIA 2, NIA 3. NIA 1, no hay limitación física en mi paciente. NIA 2, leve limitación física en mi paciente, hipertenso, leve. NIA 3, limitación acentuada de la actividad física, tiene una valvulopatía crónica. Y NIA 4, paciente con infarto, o otro tipo de enfermedad crónica. En esta NIA, clase 4 o NIA 4, el paciente no se debe levantar de la cama. Ahí se le pone un letrero y ustedes tienen que indicar a la enfermera. Este paciente no puede ir al baño ni a lavarse. Tienen que bañarlo, tienen que lavarlo en cama. Porque si se va al baño, no regresa. Ustedes lo vieron, ven conversando a las 8 y a las 9 están haciéndole el certificado de función. Entonces es importante que aprendan esto, porque esto está en todas las historias y esto van a empezar a usar en todas sus historias. Vamos a hacer la siguiente clase. Hoy ya tenemos 2 horas, ¿no? Vamos a aprovechar ya que no han venido muchos. Y acá pondremos la mayoría.
Ya les decía a ustedes que el paciente tiene que hacerse, aparte de hacerse una historia muy selecta, ustedes tienen que hacerle un examen físico. El examen físico es con el torso descubierto, no con ropa, ¿ya? Entonces debe ser examinada la cabeza, los pies, no porque el paciente es cardíaco, de repente viene con otra causa agregada. Ya han visto ustedes que puede haber pacientes con 2 o 3 patologías a la vez. Entonces que no se les escape. Ustedes son de Ricardo Palma, tienen que estar con los pies en tierra, ¿no? Es probable que tengamos nosotros que prestar una atención a tórax y abdomen, pero el examen tiene que ser completo, ¿no? ¿Qué es básico? Una buena inspección. Ya han visto por los que hemos visto anteriormente, tienen que ver en el tórax qué hay. Puede haber circulación colateral, puede haber presencia de tumores, puede haber mamas crecidas, etcétera, etcétera, etcétera. La palpación, de repente el dolor es por un tumor de una mama en una mujer. Y yo estoy pensando en otra cosa. Entonces tienen que palpar y después viene ya la auscultación. No se olviden que la auscultación es importante, para eso tienen un estetoscopio. No hay estetoscopio Littmann que valga. El más corriente es bueno. Lo que tiene el problema en los estetoscopios es la membrana. Las membranas, hay estetoscopios que vienen como un cartón. Entonces ustedes agarran, lo destapan, le sacan el cartoncito ese que tiene blanco o negro y agarran una placa radiográfica, le cortan igualito y meten la placa radiográfica sola. Y se acabó, van a mejorar la audición igual que cualquier virus, ¿ya? Entonces no necesitan tener un Littmann para examinar. El estetoscopio más corriente sirve para examinar, ¿ya? Otra de las cosas que nos olvidamos nosotros y lo dejamos para la enfermera y nos confiamos es los signos vitales. Yo cómo voy a olvidarme de ver pulso, si es un bloqueo y si el paciente se está chocando, si es una fibrilación, si es una taquicardia, ¿cómo se me va a pasar eso? Pulso es importantísimo. La temperatura, a mí no se me puede pasar una endocarditis. Voy a hacer mi visita y está con fiebre mi paciente. ¿Qué tal si está haciendo una endocarditis? Se me muere. Entonces no se me puede pasar eso. Su respiración, ¿cuánto de frecuencia respiratoria tiene? ¿Hay disnea? ¿No hay disnea? Y la presión arterial. No se olviden que la mayoría de médicos cirujanos u otros tipos de médicos ginecólogos se olvidaron de esto. Y si ustedes son internistas, son cardiólogos, son médicos avisados, no avisados, ¿no? Ya están ustedes viendo cuánto hay de respiración, porque muchas veces les hacen interconsulta, paciente con